Vivienda resiliente y autosuficiente para poblaciones vulnerables. Modelo de apropiación del territorio basado en los usos actuales que construyen el tejido social. La situación a la que nos hemos enfrentado todo el año nos ha llevado a un punto en el que el miedo a enfermarnos controla en qué tipo de espacios queremos estar y permanecer. Siempre ha existido una fuerte relación entre la arquitectura y la salud, siendo el estímulo para diseños especulativos y propuestas dentro de la arquitectura no solamente de los hospitales, sino también de la vivienda, siendo esta última muchas veces el resultado de las condiciones específicas de un momento histórico. Como el modernismo y la tuberculosis, el COVID-19 y nuestra experiencia colectiva de permanecer dentro durante meses nos hace cuestionar la calidad de los espacios que habitamos, estos que hemos intentado adaptar convirtiendo las entradas en zonas de desinfección, los comedores y habitaciones en oficinas y salones de clases, y los balcones en el espacio de contacto con el exterior. La vivienda debería tener una relación activa y orgánica con las condiciones de vida y las dinámicas de la época actual, pero además ser capaz de anticiparse, adaptarse y transformarse a dinámicas y circunstancias futuras de cualquier índole, de modo que nos permita mantener nuestra cotidianidad. Sin embargo, en países como Colombia, donde se evidencia la vulnerabilidad en términos de equidad y donde predomina la informalidad, la autoconstrucción y en ocasiones el hacinamiento, el aislamiento y la adaptación se convierten en un privilegio. La arquitectura tiene que ver con los derechos y el acceso igualitario a las necesidades básicas, lo cual hace importante replantear estas para luego ser aplicadas sin distinguir estratificación socioeconómica, creando así un entorno en el que se tengan en cuenta las dinámicas sociales y se busque un equilibrio y una coexistencia que no segregue, sino que por el contrario permita la interacción social y cultural dentro de un espacio conjunto. El objetivo general del proyecto es diseñar un modelo de vivienda resiliente y autosuficiente que se anticipe, adapte y transforme de acuerdo a las necesidades cambiantes del entorno para solventar la vulnerabilidad física y social de los habitantes. La propuesta consiste en un modelo de vivienda resiliente capaz de adaptarse al medio y a situaciones futuras cambiando de uso. Este modelo de apropiación del territorio se basa en los usos actuales que construyen el tejido social y siguiendo los lineamientos de tres de los objetivos de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, el objetivo 10 de reducción de desigualdades, el 11 de comunidades sostenibles y el 3 de salud y bienestar, garantizan el derecho a servicios básicos, la diversificación de actividades como educación, trabajo, producción y abastecimiento, y un espacio público como catalizador social que crea comunidad y protege por igual a distintos tipos de población en dichas situaciones de emergencia. Inicialmente se realizaron aproximaciones del objetivo del proyecto con viviendas de interés social en Cartagena, reflexionando sobre el concepto de habitar hacia afuera y sobre la importancia del espacio público como catalizador social, no solamente en primer nivel, sino en todos. Las estrategias de diseño del proyecto son entonces la adaptabilidad de los espacios según las necesidades, la modulación por eficiencia constructiva y la extensión de estructuras que flexibilicen el espacio exterior. El concepto de proyecto es intervenir el intersticio, el cual se define como aquel espacio entre dos elementos o partes de un mismo elemento. Este espacio se presenta de manera sutil o evidente en la ciudad, generando situaciones de pausa o vacío dentro del contexto que denotan un cambio en la espacialidad del lugar. La propuesta plantea crear nuevos programas densificando los vacíos urbanos y dando respuesta a estas necesidades básicas de techo, trabajo, encuentro e intercambio en este margen, deteniendo procesos de expansión y ocupación nueva de terrenos de la estructura ecológica y usando estos espacios residuales para crear tejido social. Partiendo del concepto de riesgo como el resultado de una situación de amenaza exterior y una condición de vulnerabilidad, se realizó un análisis de la situación actual de la vivienda en Cartagena de Indias con el objetivo de elegir el lugar de intervención. En este se mapearon las viviendas en condiciones inadecuadas, las necesidades básicas insatisfechas, el índice de pobreza y la densidad habitacional por barrios. Esto, sumado a la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial, que habla en el artículo 15 de orientar los nuevos proyectos de vivienda hacia el nororiente de la ciudad en torno a la Ciénaga de la Virgen para mejorar los entornos residenciales de estratos bajos y disminuir la vulnerabilidad y el riesgo por medio de proyectos de vivienda y espacio público. Con todo esto en consideración, el barrio Elegir debía cumplir con todas estas características y además no estar completamente densificado para poder intervenir en los intersticios.
Finalmente, se eligió el barrio San Francisco, que surge como resultado de 3 invasiones efectuadas en distintos momentos durante la década de los 60, en las cuales se construyeron ranchos en forma desorganizada con materiales inconsistentes como bolsas de plástico, sábanas y cartones, y con condiciones de vida precarias, sometidas a frecuentes inundaciones y sin contar con los servicios básicos como energía, agua y accesibilidad. En agosto del 2011 ocurrió una falla geológica en el barrio que causó el derrumbe y deslizamiento de al menos 1.600 familias, por lo que el barrio no solamente se encuentra en situación de vulnerabilidad social, sino también física. En el barrio predomina la familia extensa, que corresponde al 50% de los habitantes. En esta familia conviven 2 o 3 generaciones. Le sigue la familia nuclear, que corresponde al 34%, constituida por padre, madre e hijos, y la familia monoparental, que corresponde al 7%, que cuenta con un solo progenitor, que normalmente es la madre. Luego del análisis del barrio, se encontraron algunos puntos importantes a tener en cuenta para el desarrollo de la propuesta. En el barrio predomina el uso residencial tipo A. Sin embargo, en muchos casos se combinan usos en las propias viviendas con otras funciones comerciales que generan ingresos a la familia, tales como la modistería, las tiendas de comestibles y los talleres de carros. El barrio posee un déficit de espacio público, lo que ocasiona que los habitantes se apropien de la calle y bloqueen el paso vehicular. El aeropuerto Rafael Núñez cambiará de ubicación al corregimiento de Bayunca, quedando el terreno sin uso y desconectado de los barrios. Y el barrio se encuentra sin densificar en ocupación, sin embargo, las viviendas presentan hacinamientos. El proyecto consiste en un prototipo de reincorporación y redensificación de manzanas, creando un nuevo trazado según la normativa y construyendo sobre el tejido social y las dinámicas ya existentes, y posteriormente la proyección de este a lo largo de la pista del aeropuerto Rafael Núñez, que se extiende paralelo a los barrios de San Francisco, 7 de agosto y Crespo, barrios que se encuentran segregados física y socialmente, barrios que se miran pero no se tocan, dejando vacíos entre actividades productos de procesos de expansión urbana sin control, de modo que el proyecto actuará como una bisagra que una los intersticios entre dichos barrios. Teniendo en cuenta que el concepto del proyecto es densificar en los vacíos urbanos, se tomó como referencia el índice de densidad planteado por Le Corbusier para la vivienda en altura, que habla de 1.000 personas por hectárea o 500 por manzana aproximadamente. De esta forma se reconfiguran las manzanas, repartiendo estas 500 personas en 5 niveles y conformando las 3 tipologías de vivienda con los porcentajes de análisis urbano, 7, 34 y 57%. Estas viviendas corresponderán al 50% de la ocupación de la manzana por cada nivel, dejando un 20% para comercio, un 25% para equipamientos institucionales y plazas y un 5% para equipamientos industriales. Todo esto siguiendo el modelo de ciudad compacta que promueve la mezcla de usos para reducir desplazamientos y la utilización de recursos y energía. La manzana se conforma partiendo de una retícula de 3x3 y aplicando los retiros de la normativa. Posteriormente se divide en 3 partes y se crean circulaciones principales y secundarias tanto longitudinal como transversalmente. Primero se implanta la tipología 1 que siempre va agrupada a cada extremo. Luego las 9 unidades de la tipología 2 que se reparten en 3 partes iguales de la manzana. Y por último las 5 unidades de la tipología 3. Luego se implantan los módulos comerciales procurando que queden siempre en las esquinas e intersecciones entre circulaciones para que generen espacios de encuentro e interacción. Los módulos industriales se ubican uno en cada tercio de la manzana y por último los equipamientos institucionales. Todos los espacios resultantes ya no son vacíos urbanos, ahora corresponden a plazas, parques y huertas comunitarias para la apropiación de los habitantes. Para el siguiente nivel se crean vacíos en la placa de modo que sirva para iluminar y ventilar los pisos y posteriormente se aplican las mismas reglas de conformación de la manzana. De este modo, cada nivel corresponde a un tipo de organización de manzana diferente y se pueden organizar y apilar de diferentes maneras. Los principios de composición son la organización en trama con una retícula de 3x3, las líneas reguladoras en las circulaciones en eje de simetría y la continuidad visual de una manzana a otra. Las unidades implantadas en San Francisco con las de la zona de la pista se articulan mediante un espacio público central y se comunican mediante 2 puentes vehiculares, uno a cada extremo, y un puente peatonal en el eje central de la propuesta. La zona de la pista posee riesgos de inundación, es por esto que para la proyección a lo largo de esta se plantean 2 opciones de ocupación. La primera, con reservorios que captarán el agua para posteriormente liberarla a los cuerpos de agua, y la segunda, plazas inundables con actividades flexibles y vegetación.
de modo que la vivienda empezaría a desarrollarse a partir de un segundo o tercer nivel y teniendo acceso directo desde la plaza al otro lado del caño por medio de una plataforma elevada. Esta manzana se replica a lo largo de la pista del aeropuerto, entrando a densificar en algunos puntos de los barrios y construyendo dentro de lo construido y entre lo ya materializado, pero dejando espacios como zonas verdes o equipamientos a mayor escala para desarrollo con alianzas público-privadas. En lo social, se proyectan espacios reconocibles que hagan parte de las dinámicas sociales de los habitantes para su apropiación, tales como la esquina como lugar de encuentro e interacción. Las calles o circulaciones horizontales ya no son pasillos oscuros, sino terrazas y calles públicas, y las plazas son lugares de reunión y actividad. En lo ambiental, al reducir el consumo del suelo, densificando la urbanización, reduciendo el desplazamiento al mezclar usos y en el planteamiento de infraestructuras residentes al cambio, y en lo económico, al promover la autogestión y producción a consumo local, implementando las huertas urbanas y la posibilidad de trabajo en el mismo entorno. Después de realizar el volumen normativo de la vivienda y analizando la forma en la que están siendo ocupadas las manzanas, se llegó a la conclusión de que éstas no están siendo aprovechadas en su totalidad, utilizando en la mayoría de casos solamente el 20% del lote, generando hacinamientos dentro de las viviendas pero dejando al interior de las manzanas un gran vacío urbano. Las nuevas tipologías de vivienda nacen a partir de la caracterización de las familias obtenidas en el análisis del sector, dando como resultado tres tipologías: una unidad básica para aproximadamente 3 personas, una unidad nuclear para 5 personas y una unidad para familias extensas de 8 a 10 personas. Estas tipologías de vivienda contemplan un módulo fijo que se compone de un baño a la entrada de las unidades y una cocina. El resto de los espacios son flexibles según las necesidades de quienes lo habitan, de modo que pueden ampliarse o reducirse sin estipular un uso fijo. Para esto se implementan tres tipos de elementos que flexibilizan los espacios: la cortina, elemento usado tradicionalmente en la vivienda para separar espacios, el panel y el mobiliario. Los diagramas muestran las diferentes posibilidades de organización de los espacios y cómo estos elementos pueden lograr privatizar algunas zonas sin la necesidad de un muro fijo. Las unidades de vivienda se componen de una estructura de madera, muros de madera laminada, los elementos flexibles y cubiertas altas con claraboyas que permiten la iluminación y ventilación de esta. Con el objetivo de que sean viviendas flexibles en todos los aspectos, se plantean fachadas móviles que permiten la transición del espacio interior al exterior como una extensión de la vivienda, permitiéndola ser más permeable pero controlando la privacidad en la noche. La normativa del POT contempla una medida mínima para establecimientos comerciales de 10 metros cuadrados. Sin embargo, este es insuficiente. Los equipamientos se constituyen a partir de un módulo comercial base de 18 metros cuadrados, que puede ser agrupado cuantas veces sea necesario para conformar otras actividades, como por ejemplo el módulo básico institucional, que se conforma a partir de 2 módulos comerciales, y el módulo industrial a partir de 2 módulos y medio institucionales. Al seguir agrupando estos módulos se pueden generar equipamientos a diferentes escalas. Es decir, un módulo básico comercial podría ser una miscelánea, 3 módulos un salón de belleza, 6 módulos unas oficinas. También un módulo básico institucional podría ser una notaría, 3 módulos una iglesia, 5 módulos una escuela primaria, 10 módulos un auditorio y así sucesivamente. En los sistemas del proyecto encontramos la relación masa-vacío, que muestra el contraste entre lo construido y las circulaciones y plazas, pero también el juego de los vacíos en las losas. También está el diagrama de usos por niveles. En la bioclimática se puede observar cómo las cubiertas son altas y tienen claraboyas para permitir la iluminación de los espacios y los vacíos en las losas que permiten que se ilumine y ventile el proyecto, de tal forma que el aire entra de diferentes partes y genera un microclima gracias a las zonas verdes del proyecto, y a medida que va subiendo va liberándose en forma de aire caliente, regulando la temperatura interna del proyecto. El diagrama de circulaciones, en el que se observa que cada nivel posee los mismos ejes de circulación y cuenta con 3 puntos fijos que corresponden a ascensores públicos. A cada extremo de la manzana cuenta con una conexión vehicular que conecta con la pista del aeropuerto y un eje central peatonal. La elección del sistema estructural del proyecto va ligada a la necesidad de que sea de fácil armado y desarmado para poder permitir los cambios de uso. Así, el proyecto se sostiene mediante un sistema porticado metálico, cuyos pórticos se disponen cada 9 metros a lo largo de la manzana. A esta estructura general se le posan las unidades de vivienda prefabricadas de madera y el armazón metálico de los equipamientos.
Las intervenciones estratégicas del proyecto son la densificación de la manzana para aprovechar al máximo el terreno y la flexibilidad del proyecto no solamente a nivel de vivienda, sino también la forma como se constituyen las manzanas y los equipamientos. Estas fueron las primeras aproximaciones a las relaciones de las actividades en alzado, utilizando tipologías de la vivienda actuales en el barrio y replicándolas en altura. En la fachada del proyecto se puede ver el juego de volúmenes salientes y entrantes de los equipamientos que generan luz y sombra en los espacios, conformando junto con las fachadas la piel del edificio sin necesidad de los muros tradicionales que encierran la vivienda en altura y no permiten el libre desarrollo de las dinámicas sociales del territorio, razón por la cual muchas veces no son apropiadas por los habitantes. En los cortes se puede observar el uso mixto de las actividades y la forma como se relacionan con el resto de equipamientos mediante plazas de presentaciones, parques infantiles, zonas de descanso y de juegos y huertas comunitarias, y algunos posibles usos de equipamientos como cafeterías, bibliotecas, auditorios, museos, escuelas, iglesias, entre otros. La planta de cubiertas es la quinta fachada del edificio. En esta podemos ver el ejercicio compositivo de llenos y vacíos que marcan el final del ejercicio del diseño vertical. En este caso la componen las variaciones en las claraboyas que buscan la entrada de luz, abriéndose al cielo, como en el caso de la vivienda, y controlando la entrada de luz al espacio, deprimiéndose como en el caso de los equipamientos. En conclusión, la calidad de los espacios que habitamos se podrán evaluar por la intensidad y calidad de relaciones sociales que facilita, por su capacidad de acoger, mezclar distintos grupos, comportamientos y actividades y por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la expresión y la integración aún en tiempos de crisis y situaciones de emergencia. Muchas gracias.